Bueno, muy bien. Buenas tardes al último encuentro de los Ateneos Federales de la Asociación Toxicológica Argentina. Le damos la bienvenida y hoy vamos a contar con el médico emergentólogo Juan Carlos Heredia Cerdeño del Hospital General Docente de Calderón, en Quito, Ecuador, que va a hablar sobre el veneno de la rana Cambó y las causas de patotoxicidad, entre otras, que puede llegar a producir. Así que bueno, doctor, le damos la bienvenida, agradecemos su participación y quedamos atentos. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a los demás participantes. Gracias a la Asociación Toxicológica de Argentina por la invitación a esta charla, a este Ateneo. Bueno, me presento, soy el doctor Juan Carlos Heredia, soy médico especialista en medicina de emergencias y tengo un diplomado en toxicología clínica. Ahora quisiera hablar sobre un caso clínico bastante interesante que se presentó durante una de mis guardias, que está relacionado con un paciente que estuvo expuesto a un veneno de una rana, que hasta ese momento yo no tenía conocimiento de cómo es el veneno de la rana Cambó. Entonces, lo cual provocó en ese caso un problema de toxicidad hepática. Entonces, vamos a hacer esta presentación de este caso y un poco de lo que es el resumen de la bibliografía relacionada. Ya. Se trata de un paciente masculino. Tiene 61 años de edad, que tiene antecedentes personales de diabetes, vómitos y diarreas, ¿sí? El dolor abdominal tenía alrededor de una semana de evolución que se manifestaba en forma difusa, que era de leve a moderada intensidad y se acompañaba de 4 a 6 veces por día. No tenía fiebre y no estaba relacionada con la ingesta de alimentos. Entonces, por la persistencia de la sintomatología gastrointestinal, acude a la sala de emergencia. Entonces, en el momento de valorarlo, la parte neurológica normal, una ligera ictericia escleral, que es lo que llamaba la atención inicialmente en el momento de la valoración, y tenía signos de deshidratación mucocutánea, que al parecer con los vómitos y diarreas que presentaba desde hace una semana. La parte cardiopulmonar estaba normal, el abdomen, dolor abdominal difuso, con ruidos hidroaéreos un poco aumentados. Ya no había signos de perfusión periférica, pero sí se encontraba con una hipotensión arterial de 80 a 56 milímetros de mercurio, con una bradicardia. También esto llamaba la atención, que a pesar de que estaba hipotenso, estaba con una bradicardia. Y aparte de eso, tenía cifras elevadas de la glucosa, una glicemia capilar con un valor de 490 a su ingreso. La inicial de la valoración clínica también fue llamativa la presencia de unas lesiones cutáneas que se encontraban en el hombro izquierdo, que inicialmente no se le tomaron mayor importancia en el contexto clínico del caso. En ese contexto se le realizaron algunos exámenes de laboratorio y lo que llamó la atención, bueno, glicemia, no, la biometría hemática estaba normal, no había alteraciones de la serie roja, serie blanca, pero la glucosa sí estaba alta, con valores mayores a 500. Función renal con de 1.3. Y lo que más llamaba la atención es la alteración de las pruebas hepáticas, sobre todo una marcada elevación de las transaminasas hepáticas, ¿sí? Que tenían un valor por encima de 50 veces de su valor normal, aparte de elevación de los niveles de bilirrubina a expensas directas, ¿sí? Una hiperbilirrubinemia directa que estaba relacionado con lo que vimos en el examen físico. Los electrolitos también llamaban la atención, la presencia de una hipernatremia, pero al parecer estaba relacionada como por la hiperglicemia que tenía, se le consideraba como una pseudo hiponatremia. No había alteración de los tiempos de coagulación
y los marcadores inflamatorios como el PCR y procalcitonina estaban normales. El examen de orina, una glucosuria y una gasometría con una acidosis metabólica. Por la presencia de la ictericia y estas pruebas hepáticas se le complementó con serología para pruebas para hepatitis viral A, B y C, las cuales fueron negativas. ¿Sí? Se hicieron otros exámenes complementarios relacionados a este caso, no de laboratorio, sino de imagen, como tenemos un electrocardiograma, que es lo que se reportaba es la presencia de una bradicardia sinusal, una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. Radiografía de tórax, nada que llamara la atención, y la ecografía del abdomen superior, un cálculo en el riñón derecho, pero que no provocaba signos de uropatía obstructiva. El resto de las estructuras anatómicas en el estudio ecográfico inicial fue normal, ¿sí? Entonces, en el contexto del caso, empezamos a indagar por qué motivo se estaba produciendo la alteración de las pruebas hepáticas, una marcada elevación de las transaminasas y una hiperbilirrubinemia a expensas de la directa. Y bueno, entonces él empezó a preguntar al paciente ciertas cosas para indagar causas, sobre todo de la parte epidemiológica, factores de viaje, vacunación reciente, personas que tengan algún proceso infeccioso que estén en contacto con el paciente, pero no se encontró algo de como causa de esta. Y luego, bueno, en la indagación le preguntamos el motivo por qué pasó de esas lesiones que nosotros encontramos en el examen físico a nivel del hombro izquierdo, que es la que estamos aquí en la foto. Y en ese momento, ahí fue lo que nos indicó, y esto es que nos dio prácticamente la pista del clínico. En el momento de hacerle el interrogatorio, nos indicó, el paciente vive en Quito, el paciente es vive en la zona de la costa de nuestro país, pero por cuestiones laborales trabaja estaba radicado en Quito, y por cierta frecuencia viajaba a la Amazonía, hacía actividades de construcción, ¿sí? Y por estas actividades laborales viajaba con cierta frecuencia a la Amazonía, ¿sí? Entonces, algún amigo o algún conocido le indicó que existía algún ritual que la diabetes mellitus. Si nos acordamos un poco de los antecedentes, el paciente se indicaba que tenía una diabetes mellitus, pero él no aceptaba esa enfermedad y por eso incluso no recibía ni atención médica y no recibía tampoco fármacos, no insulina ni tampoco antidiabéticos orales. Entonces algún conocido les indicó sobre un ritual a través de una rana que pudiera curarle la diabetes mellitus. Entonces le indicó que conocía unos chamanes y les contactó con esos chamanes. Y esta famosa ritual es a través de una rana que se denomina cambú. Lo que nos indicó es que este ritual habitualmente debe hacérselo como entre 3 a 4 sesiones para que tengan como un efecto para la curación de su enfermedad. La primera ya se había realizado 2 sesiones. La primera sesión fue hace 6 semanas y la segunda sesión hace alrededor de 1 semana, que casi coincide con el inicio de los síntomas que empezó a presentar el paciente. Y lo que indicó que en el momento de hacerle el ritual, lo que se le provocaba es una serie de quemaduras a través de un trozo de madera. ¿Sí? Le hacía una quemadura térmica a nivel de la piel y en ese momento le introducía el veneno de la rana en esos puntos de quemadura, ¿sí? Entonces, y que luego de eso tenía que hacerse otra serie de sesiones, que en total iban a ser 4, porque iban a ser programadas. Entonces, hasta ese momento solo se había hecho 2. Y estas eran las cicatrices que provocaba este ritual. Lo que describía el paciente que en el momento de hacer este ritual, o bueno, luego de inyectarle el veneno en estos sitios de quemadura, el paciente después de unos 30 a 60 minutos empezó a tener
molestias muy marcadas, sobre todo era náusea y vómitos bastante intensos, que duraron alrededor de unas 6 horas, ¿sí? Con diaforesis muy marcada, sensación de palpitaciones, etcétera, que luego empezaron a disminuir. Pero lo que llamó la atención, sobre todo en la segunda sesión, es que la presencia de los vómitos y diarreas eran persistentes a través del tiempo, que prácticamente duró toda una semana, ¿ya? Entonces, durante la evolución clínica no se identificó otro proceso infeccioso. Como ya indicamos, se le hicieron incluso marcadores de inflamatorios, PCR, procalcitonina, sin encontrar un foco infeccioso aparente. Lo que sí presentaba signos de choque hipovolémico, que al parecer estaba relacionado por un lado por la deshidratación osmótica provocada por la diabetes descompensada, como las náuseas y los vómitos persistentes de alrededor de una semana de evolución. Incluso por ese mismo motivo requirió el uso de soporte vasopresor de infusión de norepinefrina por alrededor de 24 horas, lográndose un destete exitoso. Las manifestaciones gastrointestinales desde el momento en que llegó el paciente empezaron a desaparecer en alrededor de las 48 horas, en forma progresiva, ¿sí? Y empezó a haber una mejoría de los niveles de glicemia, llegando hasta valores de entre 150 a 200, alrededor de las 48 horas. Y ya aquí ya tuvimos que hacer una interconsulta al endocrinólogo para que ya nos pautara el esquema de insulinoterapia basal, ¿ya? Las pruebas de función renal se normalizaron a las 48 horas y las pruebas de perfil hepático disminuyeron progresivamente, sobre todo las transaminasas. El paciente permaneció en emergencia, no es lo adecuado, me imagino que también sucede en muchos hospitales, la falta de espacio físico en las salas de hospitalización, así que los pacientes puedan tener una hospitalización prolongada en la sala de emergencias. Entonces, en este caso también el paciente incluso fue dado de alta en emergencias por ese motivo, porque no había espacio físico en la sala de hospitalización. Permaneció alrededor de 6 días y lo que se identificó es una disminución progresiva de los valores de transaminasas y bilirrubina. Al momento del alta, los valores de transaminasa estaban alrededor de 5N y la bilirrubina total llegó a un valor de 1.5, ¿sí? Entonces, esto es un poco el caso clínico, cómo fue la evolución, eran los diagnósticos presuntivos y definitivos que tuvimos sobre el caso. Un choque hipovolémico que estaba relacionado sobre todo por los vómitos y la catalogada como un AKIN1, que fue ya resuelto en su evolución. Una diabetes mellitus descompensada por una cetoacidosis diabética, igual que se fue compensando, y la hepatitis tóxica, que lo evaluamos como una toxicidad por el veneno de la rana Cambo, ¿sí? Entonces, esos fueron los diagnósticos que establecimos sobre el caso. Insistir, no encontramos otra causa que justifique de las pruebas de perfil hepático que tenía este paciente. Entonces, en relación a este caso, entonces, al determinar que consideramos que la hepatitis que presentó el paciente está relacionado con el veneno Cambo, hicimos una revisión bibliográfica sobre el caso. Ahora, ¿qué es el veneno Cambo en sí? El Cambo es una secreción obtenida de la rana amazónica gigante, que tiene este aspecto, es una rana verde, ¿sí? La medusa, ¿sí? Esto sobre todo se encuentra en las regiones profundas de la Amazonía, de Perú y Brasil, pero sí hay reportes que también se encuentran en ciertas zonas de Ecuador y ciertas zonas de Colombia, esta rana, ¿sí? Entonces, y ya los nativos de esta zona conocen esta rana y las capturan para hacer ciertos rituales que tienen diferente contexto de su utilización, ¿sí? Entonces es utilizado tradicionalmente por estos grupos indígenas, ¿no? De la cuenca amazónica, sobre todo de Brasil y Perú, ¿sí? Ahí tenemos ciertas tribus como Catuquina, Marugo, Mayurona y Maxés.
sobre todo en la cuenca amazónica del Brasil. Es más, la gran mayoría de los famosos chamanes que hacen estos rituales son de brasileños, y que incluso hacen como una especie de capacitación a otras personas, a otros chamanes, para realizar este tipo de rituales. ¿Ya? Entonces, este veneno del cambó originalmente fue empleado como un estimulante vigorizante y como un remedio para curar el que lo denominan ellos panema, ¿sí? Que es una suerte de mala casa o otras condiciones negativas físicas y mágicas, es decir, un contexto más bien de tipo espiritual o religioso. Entonces, en este contexto se utiliza este cambó, que teóricamente lo que hace es mejorar o curar esta condición de mala suerte que pueden tener algunas de las personas de las tribus, ¿ya? También se ha descrito que puede utilizarse en otro contexto, purificar el cuerpo, aumentar la vitalidad física y sexual y mejorar incluso la claridad del pensamiento, ¿sí? Entonces, tiene como varios usos este veneno, este ritual, que en realidad es la utilización del veneno, pero se lo hace a través de un ritual, ¿sí? Ahora, ¿qué importancia tiene este veneno en la cultura de estas tribus? También se lo utiliza para el uso de cacería, pues ya indicamos que hay muchas personas que creen que tienen como mala suerte para realizar cacería de animales dentro de la cuenca amazónica, también para curar ciertos males físicos, por lo cual se lo utiliza como medicina ancestral. Y actualmente, que eso es lo que viene un poco al caso, es que esto se está utilizando ya en otros contextos, que ya van fuera de la práctica de estas tribus o tribus amazónicas, que donde inicialmente fue descubierto este tipo de rituales, ¿no? Entonces ya se están realizando fuera del ámbito amazónico, de las tribus amazónicas, ¿ya? Es importante tener en cuenta que este ritual, esta ceremonia del cambó, ya ha tenido una expansión que ha ido aumentando progresivamente, sobre todo al mundo occidental. Inicialmente a los centros urbanos de Brasil, ¿sí? En las ciudades intermedias, luego a las grandes, ¿sí? De Brasil, y desde principios de este siglo ya empezaron a ver estos tipos de rituales en otros países. Ya se han reportado que esto se hace sobre todo en América del Norte, sobre Canadá, Estados Unidos y en Europa, ¿sí? Entonces ya se han descrito el uso de esta ceremonia, este ritual en esta zona, porque ya se ha expandido el uso de este veneno en otra situación. Entonces, en contextos urbanos no indígenas, es decir, fuera de las tribus amazónicas, ha sido adoptado por practicantes de la salud New Age, es decir, aquellos que hacen esta salud holística, que no solamente se basa de la parte física, sino de la parte emocional y espiritual, que habitualmente está relacionada incluso a hacer ciertas prácticas como el yoga, por ejemplo, como está aquí la ranita en este gráfico. También esta formación de nuevos chamanes, es decir, estas personas que se hacen como un entrenamiento de los chamanes amazónicos, ¿sí? Y otros tipos de sanación que ya están fuera del contexto indígena de la Amazonía, ¿ya? Entonces, justamente por eso, ya al extenderse esta ceremonia, ya incluso ya se puede ver en redes sociales cómo existe este tipo de marketing, ¿sí? Sobre cómo realizar estos tipos de rituales o ceremonias, no solamente llevándoles a las áreas que son como cercanas a donde están las tribus indígenas de la Amazonía, sino incluso lo llevan ya a las ciudades como tal, donde llevan estos saberes amazónicos a las ciudades. Por ejemplo, como ustedes ven aquí, ya se comercializa este ritual en diferentes zonas urbanas, ¿sí? Como ustedes ven aquí,
que lo utilizan para muchas cosas, incluso ponen beneficios. Aquí incluso ven cómo se hacen cursos de capacitación para realizar esta famosa medicina ancestral con la administración de la veneno cambó. Y esto es lo que pude yo encontrar en mi país, en Ecuador, pero lo que se revisa, claro, ya no solamente es aquí en Ecuador, ya es en varias zonas del mundo, ¿no? En donde existe este tipo de marketing para, no solamente para ponerla como tal, sino preparar a otras personas, es decir, alguna capacitación sobre este ritual o ceremonia. ¿Ya? Ahora, ¿en qué consiste este ritual? ¿Sí? Que es una ceremonia, se le podría decir, espiritual, religiosa, de la administración de este veneno en ese sitio de quemadura. La aplicación de la secreción que tiene en la piel esta rana se realiza a través de unas quemaduras provocadas habitualmente por trozos de madera que hacen como en forma deliberada hacer una quemadura en la piel. Puede ser en cualquier sitio, pero habitualmente donde los sitios donde más se utilizan puede ser a nivel del brazo, las piernas o en la parte lateral del tórax o abdomen, ¿sí? Entonces hacen como una quemadura de la piel con una madera que está incandescente, ¿no? Y lo hacen como esos agujeros como ven en el gráfico. Se lo podría considerar como tal, es como un envenenamiento voluntario, porque antes de hacer la ceremonia o el ritual, el paciente o la persona que se va a hacer esto tiene una información previa de lo que se le va a realizar y está consciente que puede tener ciertos efectos secundarios que muchas veces la persona lo asume, ¿sí? Como sucedió en este caso con nuestro paciente, ¿no? Entonces el paciente fue informado así en forma verbal de que este ritual pudiera curar su enfermedad, que en este caso era la diabetes mellitus, ¿sí? Entonces, esta ceremonia se considera como un ritual ceremonial y está asociado incluso a otras medicinas tradicionales, como el rapé, ¿sí? Que es uno de los más conocidos en nuestro medio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como ustedes ven aquí en la primera gráfica, es como que capturan a la rana y lo estiran y lo hacen a través de un palito, un trozo de madera, la piel que secreta estas sustancias, ¿sí? Que es el veneno como tal, lo acumulan, ¿sí? En una zona para poder, la palabra llevarlo a la piel de la persona. Entonces lo que hacen como un raspado de la piel de la rana, ¿sí? Entonces, y luego lo colocan en un recipiente pequeño y de esto luego le hacen las famosas quemaduras como están acá. Las quemaduras, no se olviden que pueden ser a través de un pequeño trozo de madera incandescente y lo hacen como unos pequeños agujeros en la piel que queda incluso como una cicatriz, ¿ya? Antes de la ceremonia, como ya los chamanes ya tienen conocimiento que pueden tener ciertos efectos secundarios, como sobre todo son los vómitos y diarreas intensos que pueden provocar deshidratación. Ellos habitualmente recomiendan que deben tomar grandes cantidades de líquidos, sobre todo agua, ¿no? Sí, incluso esa gran cantidad de agua que pueden tomar los pacientes pueden provocar se le podría decir una intoxicación de agua y puede provocar incluso una hiponatremia, ¿no? Entonces, también se recomienda evitar ciertos alimentos pesados, reducción en la ingesta de carne, evitar el consumo de alcohol o de otros tipos de drogas, justamente para evitar un poco los efectos secundarios que pueden tener esta ceremonia o este ritual. ¿Ya? Como se lo considera estas sesiones se las considera como de tipo espiritual o religioso, se consideran que debe ser en un lugar como sagrado para estas tribus, estas zonas indígenas, en la cual se respeta cierto grado de solemnidad, se le podría decir, a este ritual, ¿sí?
Y si se lo va a hacer en las zonas urbanas, habitualmente lo hacen en zonas un poquito apartadas de la ciudad, ¿sí? O pueden ser incluso reunión de amigos, ¿no? Esto depende un poquito del contexto en el cual se vaya a realizar. Habitualmente lo que sucede es que una persona hace la quemadura de la piel y otra persona hace lo que es la aplicación de del veneno sobre la piel quemada, ¿sí? Sobre todo cuando se hacen en forma grupal. No sé cómo vemos aquí en la imagen. Ahora, ¿qué sucede? Se ha estudiado ya, como ya existen ya varios reportes realizados sobre esta ceremonia con la utilización de este veneno de esta rana. Ya se ha empezado a estudiar la composición de que tiene esta rana, el veneno de la rana, ¿sí? Entonces se ha determinado que existen una serie de péptidos bioactivos, y hasta ahorita se han descrito alrededor de 16 péptidos bioactivos, entre ellos la adenorrebulina, la bradiquinina, la cerulitide, elementos muy similares a lo que es a la morfina, como la deltorfina, demorfina, ¿sí? Que tienen acciones muy similares a la morfina, ¿no? Y entre otras. Una de las más importantes, por ejemplo, es la filoquinina y la sabaugina. Entonces son elementos péptidos vasoactivos que tienen un componente proteico dentro de su estructura química. Otros tipos de alcaloides como la N-metildehidroquinolinas, un poquito difícil de pronunciar, pero son los componentes que ya se han descrito que tiene este veneno. Y otros, ahí como ya estamos hablando acá, como la dermatoxina, taquinina, que justamente todos estos compuestos proteicos o de otro tipo, como de tipo alcaloide, hacen que tengan los efectos secundarios indeseables y que incluso pueden ser graves en algunos pacientes, ¿sí? Ahora, ¿qué mecanismo de acción tienen estos péptidos activos? Ahora, uno de los más importantes, como indicamos, son ciertas sustancias que tienen una estructura química muy similar a la morfina, ¿no? Entonces puede tener fuertes propiedades analgésicas, y no solamente analgésicas como tal, sino fuertes propiedades depresoras del sistema nervioso central, porque tienen una fuerte afinidad a los receptores opioides mu, ¿sí? Como la dermorfina y la deltorfina, ¿ya? También se ha descrito que algunas de estas sustancias, como la dermatoxina, pueden tener propiedades antibacterianas y antiprotozoarias, ¿sí? También existen efectos periféricos como la sabagina, que es la que me indiqué anteriormente, los péptidos opioides, la cerulitide, que pueden provocar efectos periféricos, sobre todo a nivel del sistema cardiovascular, que en algunas ocasiones pueden provocar hipotensión arterial persistente, taquicardia o al lado contrario, bradicardia, sí, pueden alterar el ritmo cardíaco, ¿sí? Existe poca evidencia de que estas sustancias de la toxina, del veneno, de la rana, puedan provocar efectos farmacodinámicos directos sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Pero sí se ha visto en algunos casos que puede provocar depresión del sistema nervioso por la afinidad que tiene sobre los receptores opioides, ¿ya? Algunos dicen que pueden tener también efectos psicológicos, pero esto también es controvertido como efecto psicoactivo, ¿sí? Pero en reportes retrospectivos. No está claro sobre estos efectos psicológicos, psicoactivos específicamente, ¿sí? No se ha reportado como tal que pueda provocar distorsiones en la percepción del pensamiento, es decir, que pueda provocar ilusiones o alucinaciones de tipo visual o auditivo, por ejemplo. No se ha visto esto. Por lo tanto, tampoco se ha visto efectos psicodélicos que puedan provocar estas sustancias. Lo que sí, pues el efecto sobre todo sobre los receptores opioides a nivel del sistema nervioso central, sí se puede pensar que puede provocar depresión del mismo, ¿ya? Como estamos. Ahora,
Lo que sí se ha evidenciado es que puede provocar en la persona que realiza este ritual o la exposición a este veneno de la rana, que puede tener efectos positivos y placenteros. Es decir, sobre todo de unas personas y sobre su espiritualidad, ¿sí? Sobre curar enfermedades, mejorar en ciertas enfermedades, mejorar la parte de la vigoricidad, de la parte sexual o física como tal, incluso emocional. Eso es lo que sí se ha visto, pero parece que más está relacionado como un efecto placebo más que un efecto directo del veneno, ¿sí? Ahora, se hizo una revisión de algunos de estos casos de las personas que se fueron sometidas en forma voluntaria a la exposición al veneno, hacia el ritual como tal. Entonces se hizo una revisión sobre estos casos, de más de 300 casos, de 300 personas sometidas a este ritual, en la cual evidenciaron que el principal uso para la cual hicieron esto es sobre todo mejorar su salud física, también como casos de desintoxicación, es decir, aquellas personas que incluso tienen problemas con alcoholismo, que tengan problemas con tabaquismo, incluso con droga, también se lo ha utilizado justamente para mejorar esos casos de problemas de este tipo, ¿no? Y también mejorar lo que es la salud mental, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que esas son como las principales motivaciones que le llevaron a las personas a utilizar este tipo de rituales. Incluso un número bastante importante se dice que por interés o curiosidad. Por ejemplo, en nuestra Amazonía, acá en el Ecuador, una de las que utilizan sobre todo con curiosidad es sobre todo la utilización de la ayahuasca. Muchas veces, aparte de estas cuestiones de que me pueden mejorar la salud física, salud mental, también es por interés, curiosidad. Muchos turistas vienen solamente por la novedad de probar la ayahuasca, ¿no? Que ahí sí tienen efectos netamente psicodélicos. Muchas de estas rituales también se las asocia también con el consumo de otras sustancias, ¿sí? Entre ellas la ayahuasca, ¿no? Eso. Por ejemplo, en nuestro paciente al que describimos en este caso, el uso fue porque era para curar su enfermedad, ¿no? Que era en este caso la diabetes mellitus, ¿ya? Ahora, también se revisó cuáles fueron los efectos fisiológicos agudos que produjo esta exposición a este veneno en las personas que se sometieron a este ritual. Entonces, como ustedes ven, uno de los efectos secundarios más frecuentes que van a encontrar son los náuseas y los vómitos, ¿sí? Como estamos hablando más una cuarta, más de una tercera parte de todos estos pacientes iban a estarse presentando esto. Náuseas y vómitos que son bastante intensos, ¿sí? Que pueden provocar deshidratación severa. Justamente por eso, como son las manifestaciones más frecuentes que pueden tener estos pacientes al exponerse a este veneno, una de las indicaciones que se le dan por parte de estos chamanes es que deben ingerir previo al ritual una gran cantidad de agua, ¿sí? También pueden provocar manifestaciones como sensación de asfixia o de ahogo, sofocos, sensación de fiebre, ¿sí? Taquicardia, sudoración, incluso puede haber algo de hinchazón, además de vómitos persistentes y otras series de manifestaciones, como ustedes ven, que puede afectar a varios sistemas del cuerpo, ¿no? Pueden ser manifestaciones gastrointestinales, cardiovasculares, ¿sí? Incluso neurológicas. Entonces, que están descritos en una revisión que se hizo sobre el tema de las personas que se sometieron a este ritual, ¿sí? Algunos casos, estos sí son reportes de casos bastante aislados, pueden provocar ya efectos secundarios más graves. Se han reportado para pacientes de psicosis, esto creo que fue un caso que se reportó, una toxicidad prolongada, es decir, como unas manifestaciones de un SIRS en forma persistente, tenían una respuesta inflamatoria
bastante marcada en el tiempo. Algunos pacientes provocaron muerte súbita, hepatitis tóxica, que ya hay reportes sobre esto, la dermatomiositis, incluso por la presencia de estos vómitos tan intensos que pueden provocar en las primeras horas después de la exposición al veneno, pueden provocar una ruptura esofágica, ¿sí? Y que puede provocar la muerte del paciente. Y esto del SIHA, del síndrome de secreción inadecuada hormona antidiurética, una hiponatremia grave, que habitualmente está relacionado por la ingesta excesiva de agua previo al ritual, ¿sí? Entonces, como aquí vemos un caso bastante anecdótico, que hubo un caso de que hubo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en la cual este paciente tenía ya un diagnóstico de un colangiocarcinoma metastásico y justamente le recomendaron hacer estas ceremonias para curar su enfermedad. Pero lo que se vio es que después de exponerse la veneno Cambó, hubo una respuesta inflamatoria bastante marcada y lo que hizo el veneno, lo que se describió ahí en este reporte de caso, es como que hubo una progresión de la enfermedad, es decir, que la enfermedad empeoró en su evolución y terminó con la muerte del paciente. Entonces, por lo cual se considera que puede provocar una respuesta inflamatoria sistémica persistente y que puede empeorar o aparecer ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, justamente de este reporte de casos se subraya la necesidad de investigar las interacciones entre estas terapias oncológicas como tal, bueno, terapias alternativas como el Cambó, con las terapias oncológicas estándar, como la quimioterapia, radioterapia o la inmunoterapia. Entonces, se abre un campo adicional para el uso potencial médico sobre el veneno del Cambó, ¿ya? Como indicamos, muchas veces en el ritual no solamente se va a utilizar o va a estar el contacto de la persona con el veneno de la rana Cambó, sino que va a estar asociada a la ingesta o consumo de otras sustancias, ¿no? Ayahuasca, rapé u otras plantas. También tener en cuenta sobre el efecto sobre los receptores de los opiáceos a nivel del sistema nervioso central, que puede provocar una depresión de la misma. Y puede provocar una toxicidad hepática, ¿sí? Puede provocar un daño hepático directo, ¿sí? O de tipo inmunológico sobre las células hepáticas, ¿no? Como se vio en nuestro caso, que hubo un patrón citostático de lesión hepática en nuestro paciente, ¿no? Manifestada por esa elevación tan marcada de las transaminas. Y otros blancos que están relacionados con ciertos péptidos o alcaloides que son propios de la veneno de la rana Cambó. Por ejemplo, la sauvagina, que puede provocar alteraciones en el eje hipotalámico pituitario adrenal, es decir, puede provocar una alteración de todo el sistema adrenal de nuestro cuerpo, ¿sí? La cerulotide, que dice que también pueden provocar alteraciones en la contracción del músculo liso gastrointestinal, que es lo que puede provocar alteraciones, por ejemplo, de las diarreas, por ejemplo. U otros péptidos que puedan afectar al sistema cardiovascular y gastrointestinal, sobre todo la bradiquinina, ¿sí? Entonces esto puede provocar alteraciones en el ritmo cardíaco, por ejemplo, lo que se ha visto, por ejemplo, en varios casos reportados. En nuestro caso, el paciente tenía una bradicardia sinusal, pero desconocemos si esta bradicardia sinusal ya lo tenía previamente el paciente o puede ser por un efecto secundario de este veneno. No lo sabemos, eso habría que investigarse, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les presento un caso reportado, ¿no? Alrededor del año 2017 sobre una hepatitis tóxica causada por esta rana, ¿no? La rana Cambó. Esto fue un caso reportado en Polonia. Entonces, hasta allá es un caso, como decir, propio, porque el caso de este paciente fue realizado el ritual en Polonia.
el paciente fue por alteraciones igual similares de vómitos y diarreas, y lo que encontraron fue alteraciones de las pruebas hepáticas. Y no encontraron otra causa que justifique esas alteraciones de las pruebas hepáticas, por lo cual se consideró que fue una hepatitis tóxica relacionada con el veneno de la rana Cambó. ¿Sí? Ahora, ¿qué recomendaciones vamos a hacer nosotros? Porque esto es algún tema relativamente nuevo. En otros lados probablemente ya sea algo conocido. Tener en cuenta, por ejemplo, en mi institución, en nuestra institución es un hospital que queda en la zona andina de nuestro país, en la zona montañosa de los Andes. Entonces, poco sabemos de estos casos que pueden llegar acá, pero, por ejemplo, en los hospitales de la Amazonía probablemente ahí pueden llegar más pacientes relacionados con esta exposición a este ritual y a la exposición al veneno de esta rana. Entonces, un poco está relacionado en el ambiente geográfico en el cual se puedan producir estos rituales, ¿no? Entonces, tenemos que tener alto índice de sospecha, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, porque prácticamente marcó un antes y después del contexto del caso, fue las lesiones térmicas que tenía en el hombro izquierdo, ¿sí? Tenemos que hacer una vez un interrogatorio dirigido, ¿sí? Y el manejo de soporte, es decir, conocer y tratar las complicaciones graves que se pueden presentar durante la evolución, ¿sí? En nuestro caso presentó una deshidratación severa que provocó un estado de choque que no mejoró con la reanimación con cristaloides y requirió vasopresores, que incluso comprometió la función renal, ¿sí? Entonces eso tenemos que darle un soporte y tratar esas complicaciones. Una vez que ya pasamos la parte aguda, hay que hacer una educación, no solamente a la población general, a los pacientes, ¿sí? Sino también al personal de salud, para reconocer este tipo de casos, ¿sí? Y tener en cuenta que pueden suceder estas alteraciones. Y una vez que ya tengamos así, podemos hacer el reporte de casos, hacer en la bibliografía, para que cada vez tengamos más información de estos eventos que probablemente van a suceder con mayor frecuencia en el tiempo. ¿Sí? Conclusiones. El Cambó es una práctica tradicional, sobre todo en las zonas de la Amazonía, con una secreción biológicamente activa que tiene numerosos péptidos y alcaloides, ¿sí? Que pueden provocar efectos tóxicos directos sobre diferentes órganos y sistemas. El uso de este ritual o de esta ceremonia se ha popularizado en contextos occidentales, es decir, fuera del ámbito de las tribus amazónicas, con motivaciones diversas, ¿sí? Pero sobre todo centradas en la salud y el crecimiento personal. Y como indiqué anteriormente, incluso por cuestiones de curiosidad sobre este ritual. Los efectos agudos que se han reportado en las diferentes bibliografías, en los diferentes reportes, están relacionados principalmente con reacciones fisiológicas intensas, sobre todo náuseas y vómitos bastante marcados, ¿sí? Pero que en la mayoría de los casos no provocan secuelas graves, ¿no? Solamente como casos muy aislados de que se han reportado casos graves, ¿sí? ¿Sí? Entonces tener en cuenta eso. A pesar de que existen reportes positivos de los usuarios, es decir, positivo quiere decir como que aumenta su bienestar físico, emocional, existe un riesgo significativo de efectos mortales documentados en la literatura médica, incluyendo toxicidad multiorgánica, entre ellos la toxicidad hepática, ¿sí? Que pueden ser por mecanismos inmunológicos o por mecanismos directos de las diferentes toxinas que pueden haber. Esto todavía no está claro y que puede ser un motivo de hacer algún estudio sobre este tema. Existe una escasa evidencia de la seguridad de riesgo del campo, porque habitualmente no se hace en ambiente como tal, contexto espiritual. Por lo tanto, hacer poco o bastante difícil en el contexto de la población. Por lo tanto, tenemos que hacer como estándares seguros de aplicación,
si ya se está haciendo esto, tratar de que se lo hagan de la forma más segura posible. Y nosotros como profesionales, en este caso en medicina de emergencia y toxicología clínica, debemos estar conscientes de esta práctica y de otras prácticas de tipo sobre los riesgos asociados sobre la misma, en este caso de este ritual del veneno de la rana cambó. ¿Sí? Adversas y potenciales complicaciones graves que puedan ser presentes durante su evolución. ¿Sí? Entonces un poquito esto era para presentarles un poco este caso que me pareció bastante interesante. Hasta ese momento yo no tenía conocimiento sobre este tipo de rituales, pero ya averiguando bien, sí había cierta información sobre el uso en mi país, por lo menos, de este tipo de ritual, ¿no? Incluso ahora que estaba promocionando un poco esto de la charla, de este webinar, incluso una persona, es decir, un amigo de un compañero que estuvo en el colegio, me indicó que esta persona también se había expuesto a este veneno cambó, y en cambio vive en una zona, no de la zona andina, sino en una zona costera de mi país, en la provincia de Manabí, que también igualmente se sentía, dice que era un malestar, dolores generalizados, y le recomendaron hacer este ritual para mejorar esta sintomatología. También igualito describió algo de las complicaciones, bueno, más que las complicaciones, de los efectos secundarios que tienen, sobre todo vómitos y diarreas bastante marcadas que van a tener estos pacientes durante el ritual. Bueno, entonces, este es un poco del caso que quería discutir. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy atento a cualquier pregunta o duda o comentario que tenga. Muy bien, muchas gracias, doctor Juan Carlos Heredia. Muy interesante y marca uno de los aspectos que tiene la toxicología, que son estos cuadros de intoxicación de tratamientos folclóricos, que sin lugar a dudas incurren en un delito que está en el Código Penal, que es el ejercicio ilegal de la medicina en estas cuestiones chamánicas o pseudoterapias, que en búsqueda a veces de una solución mágica o creyendo que como es de origen natural es inocuo, y como vemos, de inocuo no tiene nada, tiene serias complicaciones más allá de la hepatotoxicidad, todas las que usted muy bien detalló en su brillante exposición. Así que esto pone también en relieve tener en cuenta y tener esta visión abierta cuando hay cuadros que no coinciden con la clínica clásica o tiene una evolución característica, que tiene un comienzo abrupto, incluir el riesgo tóxico, y que existe lamentablemente, y que por ahí a veces yo veo que estamos volviendo a un retroceso a estas búsquedas mágicas y naturales, muy entre comillas, creyendo que está la solución, y que a veces lo que hace es perder tiempo, perder la ventana terapéutica donde está aprobada desde la visión científica, y a lo que se suma a veces estas complicaciones que agravan aún más el estado del paciente. Así que muchas gracias, doctor, y bueno, que quedo atento a ver si alguien quiere hacer un aporte, comentario o duda que haya quedado. Estoy muy atento, no veo ningún comentario en el chat, así que estamos atentos. Abren el micrófono y para que pueda ampliar o sacar cualquier duda. Bueno, ahí dan las felicitaciones. Lo que pregunta es que cuánto tiempo duran los signos y síntomas, doctor. En realidad, sobre la duración de los síntomas, ¿no? En realidad, sobre la duración de los síntomas todavía no hay una información clara, porque en realidad no existe una información suficiente sobre el tiempo que puedan tener estas manifestaciones. Y esto es bastante variable de persona a persona, de lo poca información que se tiene. Lo que sí está claro, o lo que sí está un poco claro, es que estos efectos agudos que se describió duran sobre todo en las primeras 6 a 12 horas después de la exposición al veneno. Que siento los síntomas más importantes o más frecuentes es
las náuseas y los vómitos bastante marcados que pueden tener los pacientes. Esa sensación de sofocación, como que tuvieran fiebre, puede haber palpitaciones, taquicardia, que son como de los efectos secundarios más frecuentes. Decirle específicamente va a durar, un síntoma va a durar tanto tiempo, todavía no está claro porque no existe suficiente información sobre el mismo. Entonces, justamente una de las ideas de esta presentación, justamente un poquito recabar un poco de la información, o decir, de las experiencias que puedan tener ayer algunos colegas sobre este ritual y ponerlo a consideración y hacer como una reporte de caso o algún estudio para determinar un poco el tiempo de duración de los síntomas, qué síntomas pueden ser más frecuentes y qué complicaciones se pueden presentar durante su evolución. Entonces eso queda como un campo abierto todavía para evaluar esto. Sí, tal cual. A veces del desconocimiento se le hace un abordaje sintomático y depende del azar de que el paciente evolucione bien o no, pero sobre todo es llamar la atención y generar a veces en esta ola que tenemos de regresión, como bien marca la doctora Paula Molina, de que este tema pone en énfasis que tenemos que estar atentos a estas prácticas de medicina folclórica que van en este retroceso, que muchos, no sé en su país, pero acá que algunos vuelven otra vez a como si fuera algo espectacular tener un parto domiciliario, en donde la mortalidad materno-infantil se logró gracias al tener el componente del binomio madre-hijo en partos controlados y bajo las mejores condiciones. Y hoy nos volvemos con este retroceso, así que yo creo que es importante para tenerlo en cuenta y todo poner en énfasis de educar y hacer ver a la población el riesgo que se someten a esto, que lo natural no es sinónimo de inocuidad, sino a veces todo lo contrario, y que puede tener las complicaciones que, como bien usted marcaba, no solamente por el efecto propio del tóxico o toxina que usan, sino también por las condiciones totalmente alejadas de antisepsia que a veces necesitan cualquier abordaje a través de la superficie corporal u otra forma. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Aldo? Sí, coincido plenamente con lo que comentás en estos retrocesos en cuanto a los métodos ya comprobados y seguros, como en los partos, o las vacunaciones que estamos sufriendo, los rebrotes de enfermedades como el sarampión. Bueno, son temas lamentables, ¿no? A tener en cuenta y hacer más educación para la salud. Muy buena la presentación. Creo que lo que he leído, o también lo que presentó el doctor en general, lo que vemos con estos cuadros son los cuadros agudos, que a veces, en este caso llegó, pero en otros casos los que relatan los pacientes son estos episodios de taquicardia, de cefalea intensa en el momento de administración del veneno, ¿no? Y es una pena no poder, como no se conocen estos grupos, no poder hacer un seguimiento a ver si realmente luego aparece algún efecto más crónico, adverso, ¿no? Pero bueno, en este caso el cuadro hepático retrogradó, pero no sabemos si realmente en unos meses pueden aparecer otros cuadros clínicos que puedan tener autorremisión también, pero los desconocemos, ¿no? Al no poder estar en contacto con este grupo de pacientes. Exacto, sí, los efectos secuelares que a veces se escapan. Tal cual. Sí, y muchas gracias, doctor, por la presentación. Sí, justamente, bueno, uno de los beneficios de trabajar en la emergencia es ver estos casos, ¿no? Sí, nosotros por lo tanto no vamos a ver como la evolución de estos casos, que sería interesante verlos. ¿Qué pasa con las complicaciones o las alteraciones que pueden tener en diferentes órganos y sistemas del cuerpo? Entonces sí sería importante. Claro, lo que habitualmente van a ir es como las complicaciones.
Y claro, como pasó en este caso, incluso el paciente no es que inicialmente nos dio la información de que tuvo en contacto con esto, que ahí habían hecho dos ceremonias, dos rituales, sino por el hallazgo casual de esas lesiones en la piel, que por ahí se enganchó el diagnóstico y la exposición al veneno. Sí, si no se interpretaba como un cuadro de descompensación diabética y controlado eso se daba el alta, ¿no? Pero bueno, surgieron las enzimas elevadas. Tal cual. Ahí José Luis había levantado la mano, no sé si quería hacer un aporte. Y hola, buenas noches. Buenas noches. Saludos desde Connecticut, acá, previo a los festejos por acá. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Creo que es importantísimo siempre retomar estos temas. Coincido de lo que se ha venido hablando en buena medida con relación a lo natural, no es sinónimo de inocuidad y natural entre comillas también, porque bueno, muchas de estas ideas que la gente interpreta en cuanto a natural es que porque lo encuentran en su forma natural están consumiéndolo, pero también no sonaría natural consumir este tipo o tener el ingreso de estas sustancias en el cuerpo, por ejemplo, ¿no? O sea, no es parte de un proceso que mucha gente denominaría natural. Sin embargo, entiendo perfectamente eso y lamentablemente es que a la gente se lo venden de esa manera para hacerlo más atractivo, más interesante y que hagan, pues sí, que se acerquen a este tipo de procesos. Ahora, donde creo que me queda también la duda y ojalá que veamos más información de esto en el futuro, la presentación de hoy aporta mucho a todo lo que hay que ir sabiendo más, es qué pasa con los casos donde hay comorbilidad o donde hay alguna otra medicación importante, porque muchas de estas personas que se acercan a alternativas o a servicios o a cosas como estas, en el fondo tienen clásicamente varias enfermedades no bien tratadas o que no responden aparentemente a otro tipo de medicamentos previamente o que incluso están polimedicadas y no se toma en cuenta suficiente esa variable en cuanto a qué pasa con agregar estos otros tóxicos, estas otras sustancias, que en el fondo no se tiene claro el efecto sinérgico o el efecto farmacológico de producir nuevas sustancias, ¿no? Ahí es a donde ojalá la farmacovigilancia también tenga esa oportunidad. Entiendo que son pocos casos todavía, pero que ojalá, no sé si en algún momento en el futuro, desde donde esté el ponente o alguien más pueda tocar esta temática de la importancia de ojalá tener más conciencia para la gente, sobre todo desde en los casos con policonsumo, polifarmacia o con comorbilidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, sin duda. Aparte, a veces son pacientes que buscan estas soluciones después de haber pasado por distintas manos y que a veces tienen una patología de base que lo llevan a buscar esta solución mágica. O sea que eso agrava aún más su estado. Así que sin lugar a dudas. Muchas gracias. Y bueno, para recalcar una cosita, de lo que más me llamó en realidad el caso y de la revisión un poquito del tema, es la forma en que se está haciendo la comercialización de este ritual o ceremonia. Incluso lo que más me llamó la atención es que existen como escuelas de capacitación para chamanes para hacer este ritual, incluso de entrega de certificados. ¿Sí? Me llamó bastante la atención este tipo de detalles. Entonces, para tener en cuenta este tipo de cosas que creo que estamos enfrentando y vamos a enfrentar con mayor frecuencia en los próximos años, ¿no? Este tipo de cosas, porque prácticamente ahorita para cualquier actividad laboral necesitamos un certificado, ¿no? Aunque sea mínimo, debe ser con certificado. Entonces sí llama la atención eso. Es una de las cosas que más me llamó la atención dentro de la revisión bibliográfica. Sí, sin duda, o sea, es lo que hablamos, el retroceso. Ahí consulta Marianela Monroy, más allá de lo interesante de su presentación,
que si se han reportado casos mortales por la exposición a este veneno. A ver, hace algún tiempo atrás, bueno, hace años, y también tuvo un caso de esta sí fue una familia, creo que era la mamá y 2 hijos, que habían estado en contacto con venenos de la rana. También era con alguna, no estaba claro por qué fue la situación que habían ingerido esto, pero era una cuestión como para mejorar su salud física. Y los 2 niños fueron a un hospital pediátrico, el más importante acá del país, y estuvieron hospitalizados en una terapia intensiva con múltiples fallos orgánicos, y también la mamá incluso creo que falleció en la evolución, sí, por la exposición. Pero al parecer son no era la veneno rana cambó, sino otro tipo de ranas venenosas que existen en nuestro medio. Claro, nunca se lograron identificar exactamente cuál tipo de veneno de la rana era, pero hubo una exposición a eso, porque como lamentablemente la adulta falleció y los niños eran pequeños, los tenían 4 y 6 años de edad. Entonces, como que obtener un poco de información sobre eso, y que era una zona muy remota de la región amazónica de nuestro país, entonces es bastante difícil obtener información sobre eso. Entonces, sí. Exacto, que se complica. Bueno, muy bien, no veo otros aportes y un poco respetando los horarios. Queda nada más que agradecer a quienes nos han acompañado. En el transcurso de la semana va a estar subida esta exposición al canal de YouTube, igual que las que hemos tenido en los Ateneos mensuales de este y los años anteriores. Están invitados y abiertos a aquellos que quieran participar, y agradecer nuevamente en este año 2025 el acompañamiento, y bueno, queda nada más que despedirnos y esperarlos para la edición 2026. Doctor Juan Carlos Heredia, muchísimas gracias, quienes nos han acompañado, y los mejores deseos para este final de año. Igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad, y gracias, un gusto participar en este tipo de eventos académicos. Saludos a todos desde Ecuador. Saludo cordial, y bueno, las puertas están abiertas de nuestra asociación toxicológica. Abrazo a la distancia y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias a usted.